con la identificación del sentido de mi vida. O sea, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es el legado que yo quiero dejar? ¿Cuál es mi propósito? Entonces, cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, es una pregunta que no es fácil de resolver, pero muy seguramente nos vamos a acercar a ese propósito si nos hacemos las preguntas, esa pregunta en diferentes estados o etapas de la vida, porque yo creo que eso va cambiando, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito? Y este propósito nos da el valor de las cosas que hacemos, el valor de las cosas como nos orientamos en el día a día. Yo te decía, Lili, en alguna oportunidad, que es bueno estar orientados por la brújula y no tanto controlados por el reloj, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tengo el sentido de mi vida, cuando yo sé qué es lo que quiero dejar, qué es lo que quiero hacer en este momento de mi vida, esa es la brújula. Esa es la brújula que me da el norte en un momento dado. Entonces, ese digamos que es la plataforma de lanzamiento del bienestar. Y luego tenemos 3 elementos fundamentales que son los pilares. O sea, el bien pensar, el bien sentir con el corazoncito y el bien hacer. Cuando yo tengo alineado el bien pensar con el bien sentir y con el bien hacer, yo voy a sentir armonía, voy a sentir coherencia y voy a sentir paz. Entonces, miremos un poquitico de cada uno de ellos. El bien pensar, ¿cuáles son los juicios que yo tengo? ¿Cierto? Los juicios en relación conmigo misma. A veces los juicios con relación a conmigo misma son muy drásticos, ¿cierto? ¿Qué me converso? ¿Qué me digo a mí misma? Entonces, ese es el bien pensar. También el estar aquí y ahora, no estar en el pasado con culpa o en el futuro con ansiedad. Entonces, lograrnos ubicar. Ese es desde el punto de vista del bien pensar. Miremos ahora el bien sentir o lo que llamamos el corazoncito o la emoción, ¿cierto? Es lo que nos moviliza a actuar como queremos actuar. Y esa movilización está por lo que llamamos las emociones. Y hay emociones de todas clases dentro del ser humano. Hay unas básicas. Podríamos mencionar, por ejemplo, el miedo, la tristeza, la alegría. Son las básicas del ser humano como para abrir la conversación, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? A veces esas básicas del ser humano, por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción que nos lleva a defendernos de alguna amenaza, ¿cierto? Sentimos que, por ejemplo, va a haber, estamos sintiendo un temblor y entonces sentimos miedo. Entonces, inmediatamente el organismo se prepara para esa reacción, para defenderse. Pero, ¿qué pasa en este momento, en esta situación y en este mundo que estamos viviendo? El miedo se ha instalado de tal manera en nuestro organismo que se vuelve un estado emocional. Entonces yo le tengo miedo a la falta de pareja, miedo a la pérdida de empleo, miedo a la falta de plata. Entonces eso se me ha convertido en un estado emocional y eso definitivamente no nos va a generar bienestar. Yo les voy a dar unas pautas, pero las voy a dejar para después desde el punto de vista de las emociones. Unos tips para Ajá. manejar esas emociones, ¿cierto? Mariate, yo aquí quiero hacer una pausa y me gustaría mucho que nuestras mujeres nos escribieran. Siempre me ha llamado mucho la atención eh, la forma en la que nuestro sistema de creencias, lo que pensamos acerca del bienestar, personalmente en casa, por ejemplo, el que uno no tuviera nada que hacer era como eres una floja, ¿no? Eres una perezosa, tienes que estar haciendo algo todo el tiempo.
teníamos que estar haciendo algo en casa siempre. Y así que cuando fui adulta, una de las cosas más difíciles para mí era, por ejemplo, hacer una pausa, ¿no? Y a veces, en mi caso, creo que fue mi crianza una barrera muy grande para poder disfrutar de una vida de bienestar. Y me gustaría que alguna de ustedes o las que quieran puedan escribir allí en el chat cuál creen que es esa barrera más grande que hoy se encuentran para construir su vida de bienestar, ¿no? Como te decía, en mi caso es sin duda ese sistema de crianza o esa forma en la que siempre tenemos que estar haciendo algo, no podemos estar tranquilas en la quietud ni en la calma. Sí, ¿Cómo juega ese sistema de creencias, María T., en la sí, construcción de esa vida de fíjate, bienestar? fíjate que hoy casualmente hablaba con mi hija. Yo tengo una hija, pues ya mayorcita, ya tiene 40 años. Y me decía, y estábamos conversando de la experiencia en trabajo, ella vive y trabaja en los Estados Unidos. Y ella me estaba contando lo que fue entrarse en una cultura diferente. Y con la cultura, en este caso colombiana, y en este caso la cultura de familia, ¿cierto? De la crianza. Y ella decía, a mí me costaba mucho, por ejemplo, pedir vacaciones. O sea, ella sentía que era la cosa más absurda, que antes el ritmo de la oficina era tal que ella decía, por Dios, es que yo no debo pedir vacaciones. Entonces se anteponía como otras prioridades a mi prioridad personal, es decir, a mi bienestar. Y eso es una creencia limitadora, ¿cierto? Aquí, muy bien. Entonces, eso, por ejemplo, son dificultades o situaciones. Tampoco podemos llamar que son cosas buenas, regulares y malas. Hagamos acojámonos a la invitación que tú nos hiciste. No juzguemos, ¿cierto? Simplemente están ahí. Unas las tenemos que modificar para tener mejor bienestar. O sea, ¿quién piensa en este momento que no necesita descansar? Que no necesita hacer pausas, que no necesita recreación, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos una cultura que nos decía, ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿cierto? Y cuando nosotros nos dicen eso, pues lo asumimos como tal. Entonces, ahí hay una cosa muy importante desde el punto de vista de bienestar, y es hacer conciencia de por qué pensamos lo que pensamos, hacer conciencia de por qué hacemos lo que hacemos y hacer conciencia de por qué sentimos lo que estamos sintiendo. Ok, Así es. María José Pimienta nos escribe que una de las barreras es probablemente los estándares de la sociedad, ¿no? de acuerdo. Estamos en una sociedad que valora el éxito en función de cuánto tienes, en función de qué tanto trabajas o en función de, bueno, muchas demandas, ¿no? Creo yo, de la sociedad que a veces nos impide vivir en esa conciencia, María T. Yo digo que esa conciencia es como si uno tuviera el Wi-Fi encendido, el Wi-Fi humano, si lo pudiéramos llamar así, que realmente vivir una vida de conciencia tiene algo de raíz, ¿no? Y es la capacidad de poder conectarse con el silencio, es la capacidad de estar en la quietud, pero para eso hay que construir, me imagino, que unos hábitos, ¿no?, de vida que permitan que uno pueda ver un poco más lento lo que le está sucediendo al frente. A veces el piloto automático hace que te levantes, te bañas, te vistes, estás en esa rutina muy fuerte y a veces las tragedias, ¿no? La pérdida de un ser querido, una enfermedad, una quiebra, un despido, como que nos hacen parar y nos hacen decir, momento, hay algo que importa y que también, o hay cosas que son también muy valiosas y a veces las sacrificamos en medio de esos estándares que menciona María José. Betty también dice, en mi caso, aunque me sienta mal físicamente, nos sentimos con esa responsabilidad de atender a la familia y muchas veces no se nos cree que realmente nos sentimos mal, que tanto la mujer, María T.,
un poco desde esas creencias, ¿no? Que nos sentimos mal si nosotras no somos las que hacemos determinadas cosas, que tanto realmente eso puede ser transformado para nuestro bienestar. Yo pienso que definitivamente es una conciencia que tenemos que tener. Yo utilizo, en este caso, una metáfora que me parece que es muy linda. Cuando vamos en un avión, ¿cierto? Y hay una despresurización. A uno le dicen que va a caer el oxígeno y que se lo ponga primero usted como mamá y luego se lo pone al hijo, ¿cierto? Eso lo dice, eso lo avisan en las cabinas. ¿Eso qué significa? Que para tú dar, tú tienes que estar en buenas condiciones, en bienestar. Para tú generar un contexto emocional agradable y de ternura, que es lo que va a generar seguridad en los hijos, tú necesitas bienestar. Entonces, si tú no estás bien, ¿cómo puedes dar bienestar? Entonces, yo pienso que esa conciencia, volvemos otra vez a este pilar de la conciencia del bienestar. O sea, a mí no me pueden pedir que yo me dé con la total cariño, con la total ternura, si yo tengo dificultades, si yo he tenido un mal día. Es decir, en eso todos tenemos que hacernos conscientes y generar unas dinámicas que nos permitan tener compasión, amor y compasión, y tenernos compasión nosotros mismos. Porque si nosotros a nosotros mismos no nos tenemos compasión, no vamos tampoco a tener compasión de los demás. Entonces, eso es muy importante. Entonces, aquí el llamado es a la conciencia, ¿cierto? A la conciencia y al trabajo personal. Y entonces, para el trabajo personal, hay muchas formas hoy en día, por ejemplo, desde el punto de vista netamente físico o biológico, la parte del cuidado personal con el ejercicio, con la buena alimentación, con la buena respiración, ¿cierto? Entonces, eso es un punto de partida fundamental que tiene que ver con el cuidado de nosotras como mujeres, que vamos a tener que brindar ternura para conseguir hijos o para conseguir hermanos o para conseguir padres ya mayores con ternura y con seguridad. La única manera de brindar seguridad es a través de la ternura. Entonces, ahí hay un elemento muy importante de conciencia. María Paula también menciona el no creer en nosotras, el no creer en nosotras, ese diálogo interno. Alguna vez alguien me compartió una pregunta que a mí personalmente cuando hice el ejercicio y lo escribí, me mostró mucho de la forma en la que yo trataba a los demás, ¿no? Cuando creces en un entorno de exigencia, ¿no? Me preguntaba cómo me hablo a mí misma ante el fracaso, por ejemplo, ¿no? Frente a ese no creer, ¿no? Cuando algo no me sale bien, cuando algo no me sale, o cuando alguien me ridiculiza, o cuando luché por algo pero no salió, ¿qué me digo? Y yo arranqué a hacer el ejercicio muy sincera, ¿no? En mi agenda, en mi diario. Y cuando uno empieza a ver lo que se dice, ¿no? Ay, cómo soy de tonta, ay, como, no, pero es que yo definitivamente somos muy críticas con nosotras mismas. Y yo creo que en parte esa dureza que a veces tenemos ante situaciones como el dolor, la pérdida, el fracaso, la vergüenza, esa forma en la que nos tratamos a nosotras influye directamente en la manera en cómo tratamos a los demás y sobre todo al próximo, ¿no? Al prójimo, al que está más cerca. Es a veces curioso, pero tratamos mejor a veces a los que están más, ¿no? El compañero del trabajo, pero nuestros hijos, nuestra pareja, quienes están cerca, de verdad que a veces se nos convierte en una barrera muy fuerte porque vivimos un infierno en casa, ¿no? Y también creo que es un poco
ahora pregunta Betty, ¿cuánto tiempo más o menos se tarda en cambiar ese chip en nosotras? Yo personalmente creo que llevo un buen tiempo en ese trabajo. Creo, Betty, que no es un tema de un momento, es un tema de crear poco a poco. Te hablo desde mi experiencia, ya María te nos contará también cómo se hace, pero creo que lo más importante es, uno, saber poner nuestros límites y saber decir no. A veces nos cuesta mucho decir, yo personalmente hoy en día, antes no lo hacía, pero hoy en día me pregunto, siempre que voy a poner una tarea en mi agenda, me pregunto, ¿esto lo tengo que hacer yo? ¿Lo debo hacer yo? Yo soy la persona que lo tiene que hacer, porque a veces como mujeres nos cuesta mucho decir no. Todo, como dicen, a mí me encanta la analogía que usas, María, del reloj y de la brújula, porque cuando tienes una brújula clara, incluso a nivel emocional, cuáles son las metas emocionales. Yo me puse la meta de ser una mujer más tranquila, una mujer que más calmada, que disfrutara un poco más en plenitud, pero eso implica que yo tome decisiones hoy. Yo no puedo ser esa mujer si tengo mi agenda repleta de cosas, ¿no? Y si todo el mundo me va poniendo, ¿no? Me va poniendo, y ahí es donde uno vive por reloj. Lo que yo interpreté de esa metáfora es cuando uno se vuelve reactivo ante la vida, ¿no? Te mandan un mail, lo contestas, vives la vida como por piloto automático, pero no hay una intencionalidad en las metas que tenemos en nuestra vida. De acuerdo. Esa dificultad que tenemos las mujeres para decir no, yo pienso que también es un poco cultural, es un poco también de crianza. Y ahí yo utilizo otra analogía, que es la mujer perchero. O sea, el perchero está donde que le cuelgan el abrigo, que le cuelgan el paraguas, que le cuelgan el sombrero, y cuando de pronto el perchero, ¿qué le pasó? Pues se fue, ¿cierto? Se cayó. Entonces, eso que tú dices es muy cierto. O sea, aprender a decir no, aprender a poner límites y tener en cuenta que el ser humano, y especialmente la mujer, es vulnerable. O sea, nosotros somos vulnerables. Y eso significa ser humanos. Y desde esa vulnerabilidad nosotros podemos tener empatía. Nosotros podemos tenernos compasión. Nosotros podemos decir no con toda la tranquilidad del mundo. Porque esos límites nos impiden que el perchero se caiga y que nosotros nos peguemos. Cuando se cae es mucho más difícil levantar todo eso que se cayó, ¿cierto? Entonces, esa es una declaración. Nosotros en trabajo de coaching hablamos de declaraciones. Una declaración es la palabra que yo digo y la realidad la sigue. Entonces, declaro que no puedo hacer todo. Declaro que yo no soy la mujer maravilla. Esa es una declaración. Y así como declaro el no, que me pone límites, yo puedo declarar que el sí. Sí me voy a comprometer a esto que me gusta. Sí me voy a comprometer a esto porque hace parte de mi sentido de vida. Entonces, ese sí también requiere, digamos que cierta fuerza, cierta emocionalidad, que tiene que ver con el optimismo, con la energía hacia adelante, con la declaración de posibilidades, ¿sí? Uh-huh. Entonces, y son cositas que se pueden ir trabajando poco a poco. O sea, cuando nos preguntaba tal vez María Paula o Betty, Uh-huh. bueno, una de nuestras amigas nos preguntaba que cuánto tiempo se demora en hacer esa transformación. Esos hábitos se van formando, pero científicamente se han comprobado que es muy importante cuando yo quiero tener un hábito, sostenerlo durante 21 días al menos. No te va a garantizar que eso se dio ya,
pero que al menos 21 días tú tienes que mantenerlo y ya vas a tener mucho más posibilidad de formar el hábito. Por ejemplo, en el ejercicio, muchas de nosotras decimos necesitamos hacer ejercicio. Y el ejercicio tiene que ver mucho con el bienestar. Hay investigaciones que dicen que el mejor ansiolítico es el ejercicio. Entonces yo me encuentro con gente y con grupos y con equipos que dicen, sí, yo necesito hacer este ejercicio, pero ¿cómo lo convierto en hábito? Entonces es ahí donde hay estudios científicos que dicen que mínimo 21 días, mínimo. También va a depender un poco de la persona, pero si tú logras hacerlo 21 días, repitiéndolo, respetando horario, respetando forma, no bajando la guardia, tú lo vas a lograr. Ujú. Entonces, esa sería como la... Y la otra es que no existe la fórmula exacta, ¿no? Que todas las personas somos diferentes. Ujú. Vivimos el bienestar desde perspectivas muy diferentes, ¿no? Dependerá también del momento de día que tengamos. Leí hace un poco un libro que decía, podemos ser todo lo que queramos, pero no todo al mismo tiempo, ¿no? De El acuerdo. problema es cuando queremos ser todo exactamente al mismo tiempo. Quiero ser buena mamá, quiero ser buena empresaria, quiero ser, y todo repletamos, y yo digo que es muy difícil darle a un blanco en continuo movimiento. Tienes que establecer, podemos ser todo, claro, pero al mismo tiempo no, definitivamente no, porque eso nos quita la capacidad de plenitud De y acuerdo. eso implica poner esos límites importantes. De acuerdo. Mariate, ¿qué De acuerdo. significa? ¿Qué significa? Hace poco que hablábamos tú y yo, me encantó esa expresión, yo no sé si está en español, pero a mí me gustó. ¿Qué significa vamos a capuchinear? ¿Nos puedes explicar eso, por favor? Pero vamos a capuchinear. Esa es una expresión, yo le contaba a Lili y les cuento a ustedes, que con mis hijas vamos a capuchinear. ¿Y qué significa capuchinear? Irnos a tomar un cafecito a cualquier sitio, el sitio entre más rico, entre más acogedor, pues mejor. Entonces nos acostumbramos desde antes que ellas se fueran, porque ya ellas no viven conmigo, a hacer eso. Incluso esa cultura del capuchino, que no es el capuchino en sí, sino es la posibilidad de compartir, de conversar, la tienen ahora. Una vive en Estados Unidos, la otra vive en San José de Costa Rica. Bueno, tengo otro hijo que vive en Medellín. Y ellos dicen, mamá, encontré el sitio del capuchino. Cuando llegué por primera vez a San José de Costa Rica, lo primero que hicimos con Juliana fue hacer un recorrido de sitios de capuchino que implicaba sentarnos a conversar, a respirar aire puro. Eso es bienestar. Para mí es bienestar poderme sentar con mis hijas o con mis amigas o con mi marido a sentarnos a cultura del capuchino, que es hablar de todo, pero de nada, sin ninguna presión. Eso para mí es bienestar. Y esa es la cultura del capuchino, capuchinear. Capuchinear. Me encanta esa expresión. Me la voy a robar. Claro que sí. Betty nos escribe, nosotras somos 5 hermanas y la mayor quiere hacer ella todo, aunque se sienta de lo peor. Pero ella no, es más que no le gusta que le toquen nada, quiere controlar todas las situaciones en su casa. Eh, digamos que tanto ese control realmente influye en la construcción de una vida de bienestar, Mariate. Seguramente ella no va a tener una vida de bienestar. ¿Por qué razón? Porque uno, y menos en este mundo que estamos viviendo, menos en este contexto que estamos viviendo, nosotros tenemos que ser conscientes nuevamente que no podemos controlar todo. Nosotros no podemos saber todo. Eso lo digo para las que están en las organizaciones. Nosotros no podemos estar en todas partes al mismo tiempo. Pues imposible. El don de la ubicuidad no lo tenemos. Entonces, nosotros no podemos hacer todo de todo el mundo. Entonces, eso es un principio de economía. ¿Y qué pasa?
cuando tú te cargas y te cargas y te cargas porque quieres controlar todo, llega un momento que te va a pasar lo de la mujer perchero, ¿cierto? Entonces, volvemos al punto de la conciencia. Bueno, pero ahí hay otro elemento que quizás, o sea, lo voy a introducir a nivel de reflexión, solamente a nivel de reflexión. Y es el siguiente. A veces nos gusta sentirnos víctimas. Y es la figura del víctima contra el protagonista. El víctima es, me dejaron todo desordenado, esto está que se cae, yo no me gradué porque el profesor me rajó. El víctima es, bueno, me casé con un señor que me salió una persona, una mala persona, pero como me casé, pues me tengo que aguantar toda la vida. Víctima. O sea, todo lo que me pasa a mí es producto del entorno. O sea, yo soy la víctima. Y esa victimización sí que quita bienestar. O sea, la persona víctima no tiene bienestar. Entonces, el otro día veía una mamá en la casa que recogía todo, que tenía que hacer la comida, que tenía que ir por los niños al colegio, que tenía que llegar, que tenía que... miles y miles de cosas. Y luego, después de terminar el día, y es que me tocó. Y la pregunta es, ¿qué quiere hacer? ¿Y qué es lo que le toca? Si usted quiere trabajar por su bienestar, piense más en lo que quiere que en lo que le toca. Porque lo que quiere le va a generar bienestar y va a estar alineado con su pensamiento y su sentido de vida. Lo que le toca, vaya a saber, de pronto no está alineado y le va a quitar bienestar y le va a quitar energía. Entonces ahí la pregunta es, en función de mi sentido de vida, ¿qué es lo que quiero y qué es lo que me toca? Evidentemente hay cosas que le tocan a uno, pero no deberíamos estar determinadas por lo que toca, sino por lo que quiero, porque estoy construyendo mi vida, estoy construyendo mi libertad. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Y es una pregunta alineada con el sentido y el propósito de vida. Así es. Leía yo alguna vez, decía que realmente la solución a veces no está tanto en administrar bien el tiempo, sino en administrarnos bien a nosotros. Y sin duda, yo creo que el bienestar es algo como cuando tienes una fuga, ¿sabes? Hay cosas que te roban energía. Hay actividades que hacemos frecuentemente que no necesariamente nos dinamizan, que no necesariamente van enfocados. Por eso creo que establecer esas metas como mujeres y preguntarnos en qué mujer me quiero convertir, qué mujer quiero ser para quienes me rodean. Es esa brújula, ¿no? Que nos dice, venga, esto, no, el hecho de que yo pueda hacerlo no quiere decir que tengo que hacerlo. Yo podría hacer, no sé, podría hacer la cena de Navidad, pero para 50 personas, pero no significa que lo tenga que hacer, ¿sí? A veces lo confundimos y nos echamos demasiadas cargas encima. Y creo que a veces identificar esas fugas, voy a ponerte un ejemplo simple, a veces revisar constantemente el correo, por ejemplo, se convierte en un hábito destructivo. Queremos ver nuestro correo limpio, ¿no? Queremos ver nuestro chat de WhatsApp sin ninguna conversación abierta. Queremos darle, y realmente es un tema muy automático, ¿no? Queremos darle continuamente el recorrido al Instagram, queremos, y a veces esos tiempos que le dedicamos usualmente a las redes sociales, por ejemplo, pues nos roban energía, no quiere decir que sean malas para nada, pero mal administradas, ¿no? Pueden causarnos dificultad. Al final del día llegamos y decimos, caramba, ¿qué hice hoy? ¿No? Es que el celular es tan inteligente que te dice cuántas horas al día pasas frente a la pantalla y a veces no nos detenemos a mirarlo. O a veces
una conversación con una persona que en redes sociales circula mucho el aléjate de personas tóxicas. Yo digo, no es mi mentalidad, es pues no te contagies de la toxicidad, pero pues personas tóxicas las vas a encontrar en todo lugar y a veces tener esa mirada de compasión es importante. Pero más allá de eso, hay conversaciones que no te suman, ¿no? El chisme en la oficina de la compañera, una cantidad de conversaciones que a veces, en vez de dinamizarnos, nos quitan energía. Empezar demasiadas cosas. Entonces, yo, por ejemplo, en algún momento de mi vida estaba estudiando en 8 cursos. 8. Yo me atreví a escribirlos, ¿no? El curso para ser buena mamá, el curso de cocina, el curso, 8 cursos al tiempo. Pues con razón, me sentía tan cansada. Así que tuve que decidir y tuve que decir, ok, no puedo hacer 8 cursos al tiempo. ¿Qué voy a hacer? Y luego esto lo retomaré o definitivamente no. A veces queremos tener todas las bolsas, todo queremos tenerlo y realmente es imposible, ¿no? Es muy difícil poder llegar como a ese nivel. Así que detectar esas fugas implica conciencia. Volvemos al mismo elemento, ¿verdad, Marieta? De la conciencia que es tan importante. Y hablabas de ahorita dabas un tipcito en camino de ir cerrando un poco y que nuestras mujeres se vayan con pautas muy aterrizadas. ¿Cuáles son esos elementos? Hablabas hace un rato de, por ejemplo, de aprender a respirar, que a veces no somos conscientes, ¿no? De la importancia de tener una conciencia. A veces la gente cree que uno tiene que hacer un máster en mindfulness para aprender a respirar. ¿Cuáles serían esas prácticas, María T, que podrían iniciarnos en esa construcción de una vida de bienestar? Perdón. Había mencionado, digamos que desde el punto de vista físico, biológico, la parte del ejercicio, alimentación, el sueño, esos son, digamos que, mecanismos fisiológicos que hay que cuidar, primero que todo, antes que todo, y la respiración. Ahora, la respiración es la conciencia de que estoy respirando. Y cuando uno es consciente, por ejemplo, de que ante la ira respira muy fuerte y hace conciencia de que tiene ira y que se tiene que calmar, el solo hecho de hacer el siguiente ejercicio es muy sencillo. Tú respiras, para, suspendemos ahí y luego bajamos en 5 tiempos. Lo repetimos, subimos, suspendemos y ahora bajamos en 7 tiempos. Ese solo mecanismo va a contribuir a cambiar una emocionalidad en un momento dado. O sea, yo lo he utilizado, por ejemplo, con grupos de trabajo, cuando tenemos una situación estresante, por ejemplo, y digo, bueno, hagámoslo así. Y practíquenlo. Practíquenlo cuando tengan una situación estresante. O sea, hagan conciencia, estoy estresado, mi respiración es superficial, voy a parar y voy a hacer eso. El solo hecho comienza a haber una conciencia que es un punto de partida. Porque hoy en día se habla de yoga, de mindfulness, que son prácticas muy, muy interesantes para manejar la mente errante. Cuando yo hablo de la mente errante, es la mente que va como en la rueda de Chicago, ¿no? Va corriendo. Esa es mi mente errante y no solamente mi mente, sino también mi actividad errante. Entonces, para controlar la mente errante está eso, es la respiración, la práctica de conciencia, es el mindfulness, es el yoga, es la meditación. Y uno puede empezar por 5 minuticos. A veces uno se complica mucho. Entonces, les voy a contar que si algo me ha dejado a mí la pausa de este año es la meditación.
empecé poco a poco y ya he ido como haciendo ese hábito. Entonces, eso, por ejemplo, es muy importante. Yo les comentaba del ejercicio. El ejercicio es el mejor ansiolítico que existe. O sea, caminar, ni siquiera es ejercicio, alzar pesas o ir al gimnasio, no. Caminar 45 minutos, 20 minutos, lo que sea, pero esa caminada va a manejar la hormona, el cortisol, que tiene que ver con el estrés. Entonces, los actos de gratitud. O sea, ¿a quién agradezco hoy? Yo hoy estoy muy agradecida con Lili porque me invitó a esto. Es un plan rico, es un plan de viernes por la noche, es un plan de cafecito, es un plan cálido. Eh, es la gratitud. O sea, ¿qué agradecemos todos los días? Eso está comprobado científicamente que llena de bienestar. Hay un elemento y es tratar de ubicarse en lo que a mí me gusta, lo que me apasiona, porque lo que a mí me gusta y lo que me apasiona me hace fluir. Entonces, buscar y cultivar eso, puede ser un hobby, puede ser un trabajo. Ideal unir el hobby con el trabajo, pero eso es una construcción. Entonces, ese fluir también nos da bienestar. Y hay un elemento con el que yo quisiera también, para ir cerrando, dejarles, y es la libertad, es la amiga más querida del bienestar, la libertad. Quien propone esto es Viktor Frankl, que fue un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración. Y él llegó a la conclusión que lo último que le pueden robar al ser humano es su libertad. Y él estuvo en las peores condiciones, que era un campo de concentración. Pero aún la libertad incluso de no respuesta. Eso hace parte de la libertad. Entonces, ¿cómo hacemos para cultivar la libertad? Ahí es de las cosas más importantes que yo creo que se deben tener en cuenta y son aplicables y se pueden trabajar. Primero, autoconocerme. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué me juzgo como me juzgo? ¿Qué me está pasando con esta conversación que estoy teniendo? O sea, el autoconocimiento. Con base en ese autoconocimiento, yo voy a generar conciencia de lo que me está pasando. Y esa conciencia me va a permitir otros aspectos muy importantes que tienen que ver con la voluntad de hacer, la voluntad de estar. Y hay otro elemento que es exclusivo del ser humano y que, a pesar de que se han hecho esfuerzos, la inteligencia artificial, esfuerzos por copiarlo, no lo han podido hacer ni lo podrán hacer jamás, en mi concepto, que es la imaginación. Imaginarse. Parte de la imaginación es soñar. Soñar es muy interesante porque es generar una nueva realidad en la que quiero estar. Y el punto de partida para generar esa realidad en la que quiero estar es soñarla, es imaginarla. Entonces, esos elementos para cultivar ese estado de libertad son fundamentales. Lo repito, autoconocimiento, conciencia, sueñen, imaginación, soñar y voluntad. Voluntad consciente de hacer lo que quiero y de ir construyendo lo que quiero y de ir construyendo mi bienestar. Porque yo le decía a Lili el otro día, el bienestar no es una fórmula mágica, sino es una construcción personal. Gracias, María T. Bueno, pues, nos quedan muchas tareas. Yo creo que en la guía van a encontrar preguntas que son bien, bien, bien interesantes. Yo voy a compartirles un momento pantalla para que puedan ver dónde pueden descargar nuestra guía. Aquí está, bien.
Allí van a encontrar también todos los recursos disponibles. Se van aquí a la zona de recursos. En la zona de recursos pueden descargar, por aquí está, guía de reflexión, café de mujer. Y aquí encuentran entonces su guía, ¿sí? Esta es una guía con todo lo que María T nos ha planteado hoy en este café, hacernos estas preguntas de reflexión sí que son importantes. Yo digo que el ser humano vive como si fuera a ser eterno y nosotras muchas veces en las exigencias que a veces nos ponemos o que a veces los demás también nos ponen, se nos olvida que estamos temporalmente aquí. No se trata de terrorismo, ni más falta, ojalá nos moramos siendo muy viejitas y todo esto, pero eh, yo creo que la vida no está hecha tanto por la cantidad de veces que respiras, sino por la cantidad de momentos que te roban el aliento. Y qué bueno que nosotras podamos diariamente, si me lo permiten, en un minuto les voy a compartir mi rutina al despertar. Simplemente abro mis ojos lentamente, tomo esta respiración que nos está dando María T, la respiración 5-5-5, tomo en 5, retengo 5, boto en 5. Siempre pienso en un motivo para agradecer, 2 o 3 motivos, y es más, si ustedes crean el hábito de tener un diario, de tener un lugar donde anotar, de verdad que se convierte, yo digo que una forma de enfrentar nuestros miedos y de conocer en ese autoconocimiento del que habla María T es escribiéndolos, porque es la forma de ponerlos frente a nosotros y de poder realmente entender que tanto de eso es verdad. Muchas veces nuestro peor enemigo está acá, no está afuera, está dentro de nosotras mismas. Entonces, entender cuáles son esos motivos para agradecer una cama caliente, mi esposo a mi lado, el aire que puedo respirar, tantas cosas, ¿no? Y también darse la oportunidad del silencio, de escuchar nada, de tener la mente en quietud, porque a veces nos despertamos, el primero que hacemos es coger el celular y ahí ya ponemos el cerebro a trabajar en seco, ahí ya ponemos nuestro cerebro a trabajar de la forma incorrecta, por eso a veces estamos a las 10 de la mañana y estamos cansadas, agotadas. Entonces, gran parte de la construcción de una vida de bienestar también está en esos tiempos en los que somos, que son no negociables, que son nuestros, y para las que tienen hijos o planean tenerlos en el futuro o tienen sobrinos, una de las mejores herencias que podemos dejar a nuestros hijos es el ejemplo. Si yo quiero una hija que el día de mañana se respete, se ame, se valore, no puede ver una mamá que vive trabajando incansablemente, ¿no? Y que no se pone límites, ¿no? Y eso aplica para niñas y niños, aplica para quienes viven con nosotros. Nuestro cuerpo no es un templo glorioso, tenemos que cuidarlo. Y a veces esas pequeñas acciones, esa posibilidad de, yo no soy muy de gimnasio, pero salgo a caminar, simplemente salir a caminar, a escuchar los pájaros o a ponerse la música que quiero y salir a caminar 20 minuticos. Sí, definitivamente el efecto que tienen esas pequeñas decisiones en la construcción de nuestra vida de bienestar es enorme y no tenemos que esperar a enfermarnos, a que alguna cosa nos suceda para decir, ay caramba, no soy un cuerpo glorioso. Entonces yo espero que ustedes puedan trabajar en su guía. Aquí hay un ejercicio súper interesante que también en algún momento lo hice y me sirvió un montón y es entender mis emociones, qué siento ante la ira, qué pienso realmente cuando siento enojo, cuando siento ira, qué hago, qué digo, y a mí me encanta poner el callo porque hay mujeres que no hablan, hay mujeres que se lo callan todo, se lo guardan. Y es tan malo explotar como guardárselo, que eso es como echarle aire a un globo, ¿no? ¡Pum! En algún momento va a estallar. Entonces, espero que les saquen mucho provecho a esa guía y puedan realmente disfrutarla y llevarla a cabo. Creo que ese es el primer paso al bienestar. Hay que sacar tiempo para nosotras mismas. María T, despídenos por favor y también chévere que nos cuentes dónde podemos encontrar tu contenido, cómo podemos conectarnos también contigo. Bueno, yo quisiera despedirme, primero que todo, agradeciéndote, como ya te había dicho, y hay una frase que oí esta semana de Octavio Paz, que dice que
nosotros tenemos que tener el olvidado asombro de estar vivos. ¿Cuál es el olvidado asombro de estar vivos? ¿Eso qué significa? Que nos olvidamos de asombrarnos. Y al no asombrarnos, estamos viviendo en la rutina. Entonces, ese asombro lo tenemos que tener todos los días. Yo a veces, trabajando con grupos, con equipos, les digo, bueno, para mañana vamos a recorrer, hacer el mismo recorrido para venir acá, pero vamos a mirarlo diferente. Y cuando llegamos, arrancamos una sesión o algo, empezamos a descubrir una cantidad de cosas que personas caminando por el mismo sitio durante 5 años no habían descubierto. La forma, cómo se mueven los árboles, cómo huele la naturaleza, el pajarito que canta. Son muchas cosas tan sencillas que se pueden aplicar en la cotidianidad. Entonces, esa es la invitación, ese es mi agradecimiento y es la invitación. Te mando entonces mi página. Ahorita no, te lo mando ahora para que tú la distribuyas. Vale, vale, perfecto. Te agradezco. En el replay lo podemos poner y bueno, aquí también les dejo nuestro sitio web www.mujerinspira.com. También estamos en redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, para que se enteren de todos nuestros contenidos, de nuestras masterclass, de todos los blogs que publicamos semanalmente, todo hecho para nosotras, porque yo creo que las mujeres vamos a cambiar el mundo, no lo dudo. Me encantó verlas, les mando un fuerte abrazo. Por supuesto, nos merecemos el aplauso. Ay, qué rico que abran los micrófonos. Muy bien, nos merecemos un aplauso por estar aquí, por tomar esta decisión para nosotras mismas. Dios las bendiga y nos veremos muy pronto, muy pronto. Un abrazo. Chao. Descansen. Gracias, María T. Gracias.